beneficios de crecer en TikTok, ¿vale? Crecer en TikTok nos sirve para publicitar tu marca, por ejemplo, para crear tu propia marca personal, como estoy haciendo yo mismamente, para entretener a la gente mismamente. Y la verdad, este es mi punto de vista. Todos los negocios han cambiado por culpa de TikTok. Es que si no sabes utilizar TikTok, estás completamente fuera. Es la herramienta más útil que existe ahora mismo para publicidad. Hay gente que se están sacando miles y miles y miles de euros, incluso millones, gastándose 0 euros en publicidad porque lo tienen todo gratis en TikTok. Es que el algoritmo favorece muchísimo a usuarios nuevos, a usuarios que están empezando. No ha habido nunca en la historia una aplicación como esta que te permita crecer tan rápido. Es que pregúntale a Willy Rex cuánto tardó en conseguir 700.000 seguidores. Qué sé yo, 3, 4 años. Cuando en TikTok ya habéis visto que se puede hacer en 4 meses. Entonces otra cosa no, pero posible y útil es. Entonces, ¿qué nicho deberías empezar? Evidentemente depende muchísimo de lo que quieras hacer, pero yo te recomiendo que si no tienes una tienda que tengas que publicitar, lo crees del nicho que más te gusta de todos. Si tú sabes conectar con las emociones del receptor, con las emociones del que te está viendo, siempre te va a ir bien. Simplemente tienes que utilizar un poco la psicología, ¿vale? TikTok no es como una máquina que le das a un botón y pasan cosas. No vas a poner un hashtag y se te va a hacer viral un vídeo. Subirás un vídeo, verás cómo la gente reacciona. Piensa que son personas. ¿Qué les gusta a las personas? ¿Por qué han llegado a tu vídeo? En función, teniendo lo que les gusta a las personas, por qué han llegado a tu vídeo, cómo han reaccionado a tu vídeo, ya puedes sacar cosas que les vayan a entretener en un futuro o que les vayan a atraer o lo que sea. Entonces, en cuanto al nicho, juega con el nicho que quieras, simplemente utiliza muchísimo los sentimientos. Es como vas a crecer en TikTok, ¿vale? No existe otra manera, ya sea porque te da motivación o porque te atrae físicamente o lo que sea, da igual. Se crece por sentimientos y tienes que ser persona, ¿vale? Que subas 5 vídeos al día, 10, incluso 20, me da igual. Si no eres inteligente o no inteligente, igual no es el adjetivo. Si no piensas en qué le gustaría a la otra persona, si fueses ella, qué te molaría ver, si no piensas en esas cosas, no vas a crecer, porque recuerda que para crecer, la persona que te está viendo le tiene que gustar. En cuanto a la estructura de tu contenido, yo te recomiendo que para empezar, la primera semana te grabes, por ejemplo, 25 TikToks y no los subas, simplemente guárdalos y tenlos ahí editados, ¿vale? Y la primera semana sube los 21 de golpe esparcidos, 3 al día, por ejemplo. Esto lo que va a hacer es que la gente que se meta en tu perfil tenga muchos más vídeos para ver y ya sepan de qué va tu perfil, si conectan contigo y demás. Y a partir de ahí ya puedes ir subiendo más cómodamente según te vaya el horario, aunque te recomiendo que mínimo subas 2 vídeos al día si quieres un crecimiento mucho más rápido. Lo más importante en TikTok es la constancia también, igual que en las otras redes sociales. No sirve de nada que una semana subas 50 vídeos y a la siguiente subes 2. No va a crecer tu cuenta. A lo mejor creces, pero los vas a perder porque la constancia es lo más importante de todo. Entonces es mejor que estés un mes desarrollando vídeos para tener el siguiente mes todas las semanas planificadas, a que te pongas a subir a lo loco y un día 3 vídeos, otro 2, otro 0, luego estés 2 semanas sin subir. Eso no sirve para nada, ¿vale? Tienes que ser muchísimo más constante que en otras redes. Además, en cuanto a los hashtags, la mayor mentira de las redes sociales. No sirve para nada que pongas For You Page, FIP o cualquier hashtag de esos que pone la gente, porque no te va a hacer nada. El hashtag, para lo que de verdad sirve, aparte de que para el algoritmo de TikTok sepa distinguir tus vídeos, sepa hacia qué sector están orientados, sirve porque la gente, si se mete en el hashtag, tiene un montón de vídeos para ver. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Te recomiendo que pongas entre 5 y 7 hashtags, es lo que mejor me ha funcionado a mí personalmente, y pongas de esos 5, uno con el nombre de tu canal. Por ejemplo, yo tengo uno de dólar dorado y tú te metes en ese hashtag y están todos mis vídeos. Entonces, si alguien quiere ver mis vídeos, simplemente se mete en ese hashtag y tiene así de vídeos, un montón. Y eso son visitas constantes. Y cuantas más visitas, más crecerás. Además, te recomiendo que pongas otros 2 sobre el tema en concreto que hablas y los demás súper generales, pero también relacionados. Por ejemplo, si yo subo un vídeo de motivación sobre la ansiedad, pues pondría motivación, desarrollo personal, dólar dorado y luego a lo mejor pondría ansiedad, ¿sabes? Y así tengo 4 hashtags, uno concreto, 3 más generales y el mío personal. Eso es personalmente lo que a mí mejor me ha funcionado. Pero ya te digo, hay vídeos que sin hashtags cogen 5 millones de likes y hay vídeos que con 40 hashtags no tienen ni 200. Es súper variable todo esto. En cuanto a la rutina de subir vídeos, en cuanto al horario, mejor dicho, está bien que subáis siempre en un mismo periodo de tiempo. Ojo, no a la misma hora, pero sí en un mismo periodo de tiempo. Y siempre, si subís más de un vídeo al día, dejar más o menos 1 hora de espacio entre cada vídeo. Hubo un periodo cuando yo empecé que subía un TikTok, pasaban 10 minutos, otro TikTok y a los 10 minutos subía el tercero y los dejaba ya ahí todo el día. Y a lo mejor el primero me pillaba muchísimas views, pero los demás no tantas. Y nunca entendí muy bien por qué, así que simplemente asumí que el algoritmo de TikTok no favorecía eso y empecé a subir con 1 hora de diferencia. Y la verdad que sí que lo noté muchísimo. Ya os digo, todo esto es súper subjetivo. A mí me puede funcionar una cosa y a ti otra simplemente por el tipo de contenido distinto que subimos. Entonces, lo más importante que tenéis que hacer en TikTok, ¿vale? Tomar nota. Lo más importante del vídeo, os lo voy a decir ahora mismo, es que entendáis las métricas. A mí me pueden funcionar unas cosas que a ti no te funcionan para nada. Y lo que tú tienes que ir haciendo es subir vídeos, ver qué vídeos están a la moda, hacerlos parecidos, cambiando algunas cosas, dándole tu toque personal y revisar las métricas. Hay un montón de métricas. La retención de audiencia, por ejemplo, es lo que la gente se ha quedado en el vídeo y vas a ver siempre que empieza siendo una cuesta y una pendiente. Y eso es porque la gente ve el vídeo, lo pasa y si por ejemplo tú tienes un vídeo que los primeros 3 segundos ha funcionado bien, pues la entrada de ese vídeo, el modelo que has utilizado, lo puedes copiar para otros vídeos porque ya sabes que funciona. Entonces simplemente recomendación y lo que más te va a servir de todo, ponte a mirar muchísimo las métricas, mira qué es lo que te funciona, mira qué es lo que no te funciona, cambia lo que no te funcione
Y lo que sí, explótalo a muerte con eso. Y yo evidentemente no os puedo garantizar que crezcáis nada, aunque hagáis todo lo que os he dicho, pero esto es lo que a mí me ha funcionado. Entonces si a mí me ha funcionado, yo supongo que a vosotros os funcionará también. Recopilación de todo lo que he dicho, jugar mucho con las emociones, revisar mucho las métricas, ir experimentando, probar y fallar, no perdéis nada por fallar. Entonces simplemente seguid, no paréis, que con constancia todo, absolutamente todo llega. Y fijaos lo que os voy a decir, ¿vale? A lo mejor parece que no, pero esta es la mejor aplicación que existe para hacer esto. Ni Facebook Ads, ni Google Ads, ni nada por el estilo. TikTok. Si aprendes a utilizar TikTok, si aprendes a crecer en TikTok, no solo vas a tener la habilidad de escalar, por ejemplo, publicidad para negocios futuros que hagas, para tu marca personal, para lo que quieras, sino que va a ser una habilidad tan demandada en un futuro que incluso te podrán pagar por hacerlo. Es decir, aunque tu negocio no funcione, simplemente por saber utilizar TikTok, por saber crecer cuentas, te van a pagar porque es lo que más se necesita ahora mismo. Los negocios ya no buscan gastarse tanto dinero en Facebook Ads, gastan en aprender a utilizar TikTok. Entonces explotarlo, aprended mucho, probar y fallar, y dejarme que os dé una pequeña recompensa a los que os habéis quedado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Los de BitGet, ya sabéis que estoy haciendo bastantes anuncios de estos, tienen promociones constantemente y cada vez me gusta más este exchange, lo tengo que decir. No quiero que os metáis porque yo os lo diga, simplemente si os gusta meteros, si no, no, pero si lo pongo en el canal es porque merece la pena, ¿vale? Ya sabéis que la transparencia es lo que más me importa ahora mismo, ser transparente con vosotros, ser sincero, y no me molaría que no se viese así, ¿vale? Entonces, para los que os habéis quedado hasta aquí, para los verdaderos suscriptores, si no estás suscrito te invito a que te suscribas. Os he dejado abajo en la descripción un link a BitGet donde no hay comisiones. Tú te puedes intercambiar con tus amigos y vas a tener un 0% de comisiones, una locura. Además de que si invitas a un amigo y se gasta 100 euros haciendo trading, a ti te van a regalar 10 por la cara, que no tiene por qué perderlo, simplemente puede hacer una operación y a ti te van a dar 10 euros. Entonces es algo que los más listos aprovecharán, los que no, no tanto. Pero bueno, yo os lo dejo por ahí porque considero que merece muchísimo la pena, ¿vale? Espero que aprovechéis la recompensa. Y si os ha gustado el vídeo, me molaría muchísimo que pusieseis por los comentarios vuestras cuentas, me molaría revisarlas, ver cómo vais progresando estos meses y demás. Entonces si me las queréis poner por ahí abajo por los comentarios, súper, yo las voy revisando y tal. Y si os puedo dar algún consejo, pues os lo doy, evidentemente. Así que nada, espero que os haya servido muchísimo el vídeo. Ya sabéis, tener personalidad, hacer lo que os gusta, meterle vuestro toque personal, que es lo que os va a hacer diferenciaros. Al final es súper importante diferenciaros. Y enhorabuena, de verdad te lo digo, enhorabuena, porque se te ve muy comprometido si has llegado hasta esta parte del vídeo. Que sepas que vas por buen camino. Enhorabuena, tío. Muchas gracias por estar hasta aquí, nos vemos en la próxima. Un placer.